Tenemos que el ejercicio 1 y 2 es lo que prácticamente vieron el año pasado, cómo iniciar contabilidad una empresa que tiene un solo dueño. Tenemos entonces acá la fecha, el 15 de enero del 2017, se inicia actividades. Los siguientes aportes. Dice un vehículo por 2 millones, enseguida tenemos terreno, existencia y edificio. Terreno, existencia y edificio están todos valorizados. Para determinar el efectivo, entonces, lo que vamos a hacer es registrar el capital, como dice acá, 55 millones, y el efectivo lo determinamos por diferencia. Al total del capital le retamos los activos que se han cargado como inicio de actividades y nos da el efectivo. El ejercicio número 2, el inicio de actividades es por 42 millones de capital. Esos 42 millones de capital están divididos de la siguiente forma. Dice dos camionetas de 2.500.000 pesos cada una, tenemos 5 millones, y cuando hablamos de cuenta corriente eso es banco. Ejercicio número 3, una empresa de CPA inicia actividades, tiene 5 socios. El capital inicial es de 250 millones de pesos. Entonces vamos a, lo primero que debemos de contabilizar son las asignaciones de activos. Tenemos, dice, socio A aporta el 30%, mercaderías en 8 millones. Entonces registramos existencias por 8 millones. Posteriormente dice 3 camionetas en 5.500.000 cada uno. Entonces ponemos camionetas y ponemos el total. Posteriormente dice 2 máquinas, ponemos entonces la máquina por el total. Después hablamos acá nuevamente de existencias. Entonces estas existencias se tienen que sumar a la mercadería anterior porque es el mismo concepto, y tenemos el total de existencia. Y dice que la diferencia corresponde a efectivo. Dice el socio Escobar aporta su capital en una cuenta bancaria. Entonces, para determinar cuánto es lo que él aporta contra banco, hacemos el siguiente ejercicio. Ponemos cuenta obligada socio Astudillo, Busto y así cada uno de los que se nombra. Determinamos el total de cada uno de los socios. Dice que el socio A el 30% de su capital, entonces el 30% de los 250 millones. El socio B el 20%, el C el 20%. Luego dice el socio D también aporta el 20%, entonces cada uno le registramos su aporte de capital en la cuenta obligada. Y dice que el socio E aporta su capital contra una cuenta bancaria, entonces su capital lo registramos ahí en el porcentaje. Tenemos de que el primero aportó el 30%, el segundo el 20% da un 50%, el tercero el 20% da un 70%, el que sigue el 20% más y da un 90%. ¿Cuánto le falta entonces para completar el 100% del capital? El 10%. Entonces el 10% del total del capital es lo que aporta el socio E. Y esto dice que corresponde a una cuenta bancaria. Entonces ponemos la cuenta banco por el total de su capital de aporte. Esta es la forma de contabilizar. Primero tenemos que hacer el registro de todos los activos que inicia actividades. Posteriormente determinamos las cuentas obligadas, que estos son solamente porcentajes del capital. Después lo que se hace, este abono que tenemos acá en la cuenta obligada se carga. Entonces, si ustedes se fijan, son las mismas cuentas, los mismos montos que se cargan y se lleva contra capital. Y así es como se inicia actividades en una empresa que tiene más de un socio. Lo mismo entonces con el ejercicio número 4. Registramos los aportes de capital primeramente. En cuanto a los activos, dice mercadería. Dice el 20% corresponde a mercadería. Entonces, si tenemos un capital de 750.000, el 20% son 150 millones. Si tenemos un capital de 750, la mercadería que le aporta son 150, porque esto es primero porcentaje. Después dice maquinaria. 5 maquinarias agrícolas en 5.500.000, entonces ponemos maquinaria, pero acá tenemos que nuevamente se repite maquinaria. Entonces sumamos el total de las maquinarias. Recordemos que aquí son 2 máquinas, 2 millones cada una, en total son 4 millones. 4 millones más 5 millones, tenemos 9.500.000 en maquinaria. Esto es simplemente ecuación simple del inventario. Después dice que aporta este socio una bodega en 10 millones. Ponemos la bodega en 10 millones. Y dice que el socio R, el 10% de su capital corresponde a una cartera de clientes. La cuenta contable es cartera de clientes. ¿Por cuánto? Por el 10%. El 10% de 750 es 75. Y por último dice que las diferencias son solo efectivos. Entonces, estando registrado, esto es un procedimiento que se tiene que mecanizar.
Primero se registran los aportes en activos y posteriormente se proporcionan, de acuerdo al porcentaje de capital, los socios. Tenemos socio Z, socio B, T y así sucesivamente. Entonces dice que este socio, Zúñiga, aporta el 20% de 750 y eso es 150. El siguiente, el socio Valenzuela, dice que aporta el 10% del capital y el 10% de 750 son 75. Enseguida socio Tapia y socio Soto aportan el 15% cada uno de 750 y el 15% son 112 cada uno. Enseguida tenemos socio Rojas que aporta el 10% de 750, ahí está 75, y el socio Reyes y Pinto aportan la diferencia en partes iguales. Entonces vamos sumando acá los porcentajes. 20% más el 10% son 30, más el 15% 45, más el 15% son 60, más el 10% son 70. ¿Cuánto nos falta entonces? Nos falta el 30% del capital, y ese capital que falta se divide en dos socios, Reyes y Pinto. Entonces cada uno aporta el 12%. Entonces se tienen que mecanizar. Tienen que determinar entonces las cuentas obligadas de acuerdo a la proporción de aporte. Esta es una proporción de aporte que se hace en la iniciación de actividades, un porcentaje del total del capital. Posteriormente se registran los activos aportados y dice que la diferencia corresponde a efectivo. Entonces sumamos el total de capital, que viene a ser 750 millones, y le restamos lo que ya tenemos registrado. ¿Cuánto falta? Ese monto que está allí. Segundo asiento, entonces, los abonos que tenemos en cuenta obligada se cargan y se lleva el total de capital, 750. Ahora, para hacer los ejercicios siguientes, el 5 y 6, hay que tener comprensión lectora. Entonces tenemos que, cuando se hace aporte de capital, inicio de actividades por acciones, son 3 pasos lo que se deben de aprender. Ya, el primer asiento contable es autorización de capital. Acá tenemos capital autorizado. El asiento contable de autorización de capital, aquí lo tenemos del mismo color. La autorización del capital es siempre por valor nominal. ¿Qué es valor nominal? Total de acciones por el valor de cada una de las acciones. Y eso nos da entonces 18 millones. Entonces tenemos total de acciones por capital. Y esta es la contabilización de la autorización del capital. Enseguida vamos a contabilizar la venta o suscripción. Dice que el mismo día de este total que se autorizó se vende el 75%. El 75% entonces accionista contra acciones por este monto que tenemos acá. Entonces tenemos que el capital suscrito dice el mismo día, copiamos la fecha porque es el mismo día. El mismo día se suscribe o se vende el 75% de las acciones y lo determinamos del total de capital autorizado. Enseguida dice que el mismo día se paga el 88%, pero ¿de qué? Del capital vendido, de las acciones vendidas. Entonces, efectivo contra accionista es el asiento contable para registrar el pago por el 88% de la venta. Entonces, los 12 millones se le saca el 88% a 13 millones y tenemos 12 millones. Después dice que faltaba pagar capital. ¿Cuánto capital faltaba pagar? Es decir, si vendí 13 millones de capital y aquí me pagan el 88, ¿cuánto faltan que me paguen? La diferencia. Esa diferencia es la resta entre el capital vendido y el pagado. Se hace la resta y tenemos nuevamente que no hacen otro pago. Y el pago de capital es el asiento contable, efectivo contra accionista. Entonces si vemos, acá tenemos los dos pagos, 12 millones y 1 millón, suma 13 millones, que es lo que vendí.